Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Bueno, esperamos 3, 4 minutos por si se agrega alguien más y después empezamos la clase. Les hago una consulta. ¿Tienen, buenas tardes a todos y a todas, ¿tienen fecha ya del primer parcial? Buenas tardes. Sí, ya tenemos fecha. ¿19? Tenemos fecha el 19 de abril. 19 de abril. Ajá, Bien. bien. ¿Qué es? ¿Qué cae el 19 de abril? ¿Lunes? Ahí. A ver. Lunes. Bien. Así que tenemos... Quiero hacer una consultita. ¿Sí, cómo no? ¿Cómo estuvo? ¿Hasta qué unidades iban a tomar para ir leyéndolo o algo? Las primeras 6. De primeras 6. Bien. Una pregunta, profesor. ¿Se sabe la modalidad Sí, del sí. examen? ¿Cómo? ¿Se sabe la modalidad del examen? No. Háblenlo en todo caso con Mumare o López Martucci, que lo deben tener en el curso de la semana, alguno de los dos, ¿verdad? Sí. Sí, mañana o pasado creo que lo tienen alguno de los dos. Entonces, Perdón, profesor, ¿es ahí. oral o escrito? Mira, vos sabés que me parece que va a haber una metodología nueva ahora, sinceramente te digo. Y no sé exactamente cuál es. Hasta ahora siempre ha sido oral, ¿no? Pero creo que
creo, ténganlo ahí muy en borrador, que va a ser algo de multiple choice, me parece. Pero por eso háblenlo con Mario buenísimo. o con López ¿Va a ser Martucci. presencial o vamos a seguir por Zoom? Tampoco lo sé, pero dadas las circunstancias que estamos viviendo, me parece que va a Claro, por eso ser pregunto. Sí, sí. claro, porque, bueno, todo parece indicar que vamos a seguir una metodología de distancia, ¿no? Por lo menos por lo que han visto ustedes también en las noticias de ayer, de antes de ayer. Hay Entonces algunas nos materias quedan, que es presencial, parece. ¿tienen algunas presenciales? Creo que sí, creo que van a ser presenciales. Sí, bueno, Sí, pero sí. la verdad que no Pero sé cómo claro, va a hay que ser ver. porque hay una segunda ola, bueno, todo lo que ustedes han visto, así que nos quedan entonces 2 clases, esta y la del 5 y la del 12, por lo menos para terminar mi parte, porque el lunes 19 va a ser el examen. Bueno, muy bien. Empezamos entonces. Nosotros habíamos terminado ya con el principio pro homine, el módulo 2. Y ahora vamos a comenzar con el módulo 3, que tiene como título Antecedentes históricos de los derechos humanos. La idea que ustedes tienen que tener, que ya lo hemos hablado en alguna otra clase, es que es un larguísimo proceso cuando hablamos de la historia de los derechos humanos, ¿no? Con insinuaciones en el umbral de la historia de la humanidad, y después se fueron dando determinados procesos históricos que fueron alumbrando de a poco la idea de los derechos humanos. Ahora vamos a ver en qué momento, pero al principio, digamos, como una búsqueda de límites al poder absoluto del Estado. Eso generó el nacimiento de los derechos individuales, pero después, por supuesto, se fueron agregando otros elementos que vinieron a alimentar y a engrosar esta idea de los derechos humanos, los que tienen que ver con el mundo del trabajo, con los derechos humanos de los últimos tiempos, que tienen que ver con la tercera generación, etc. Pero estamos hablando en todo momento de un larguísimo proceso histórico que tampoco podemos decir que ha finalizado, ni mucho menos, y menos todavía si consideramos los derechos humanos como una realidad tangible y al alcance del disfrute de todas las personas. Cuando nosotros vemos las situaciones que hay de persecución en el mundo, de persecuciones por cuestiones políticas, religiosas, intolerancia, discriminación, violencia de género, falta de acceso a la educación, a la salud, a la vivienda digna, contaminación del medio ambiente, vemos entonces que sigue siendo una tarea de absoluta actualidad la lucha por la vigencia de los derechos humanos, por lo menos desde el punto de vista de lo que lo veía el maestro italiano Bobbio en cuanto a la necesidad de garantizarlos a los derechos humanos, no tanto ya desde el punto de vista de las declaraciones, tratados, convenciones, etcétera, que han proliferado y mucho después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, sino desde el punto de vista de la necesidad de la efectiva realización de esos derechos que están declarados, pero que el enorme desafío de las sociedades de este tiempo es que esos derechos se conviertan en realidades. Algunos ven una primera expresión en los confines de la historia de este larguísimo proceso, cuando hablan, por ejemplo, en el año 1700 antes de Cristo, del Código de Hammurabi, la ley del talión, como una limitación a la venganza privada, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, que hoy obviamente a nosotros nos parece una
cuestión absolutamente inaceptable, pero estamos pensando en ponerle límite a la venganza privada en el año 1700 a.C. En la antigüedad griega y romana, recuerden que en Grecia aparece la primera idea de democracia, pero una democracia absolutamente limitada, porque estaban excluidas las mujeres, los extranjeros y los esclavos. Tanto en Grecia como después en Roma, venido desde Grecia, aparece la primera idea de derecho natural, es decir, de derechos que le pertenecen a las personas por su condición de tal. Pero debemos decir también que tanto en la antigüedad griega como romana, esa idea del derecho natural no se vio plasmada en las instituciones políticas ni jurídicas del momento. Es decir, era una idea de que las personas tenían derechos por su sola condición de tal. Ahí aparece, digamos, el primer germen de lo que hoy conocemos como la teoría del derecho natural, es decir, que las personas por su propia naturaleza de personas tienen derechos independientemente de que esos derechos sean o no reconocidos por los estados, por las normas jurídicas, las constituciones, las leyes, y en todo caso, cuando aparece escrito en una norma, es un derecho que no se constituye en ese momento, sino que es un derecho natural de la persona, que en todo caso esa norma lo reconoce a ese derecho preexistente. Bueno, esta idea de los derechos naturales inherentes a las personas tienen su origen en la antigüedad griega y romana, pero no, insisto, no plasmado en las instituciones de la época, sino como una idea. Otro acontecimiento histórico que también aporta en esta larga construcción de la idea de la dignidad del hombre y que todos los hombres y mujeres del mundo deben ser respetados en su dignidad por su condición de tal, lo aporta en este derrotero la idea del cristianismo, los aportes que hace el cristianismo. ¿A partir de qué? De considerar a todos los seres humanos hijos de Dios. Entonces, eso da una idea de igualdad, de dignidad compartida por la persona humana, ¿no? Es un aporte importante del cristianismo en este sentido. También podemos decir que los mandamientos, por ejemplo, el mandamiento de no matarás, es un antecedente indudablemente del derecho humano a la vida, el de no robarás, el derecho a la propiedad, no levantarás falso testimonio, el derecho a la honra. Es decir, entonces nosotros vemos que desde el punto de vista de los mandamientos, pero fundamentalmente de considerar a todos los seres humanos hijos de Dios, aparece esta idea de la universalidad de los derechos humanos. Muy bien, aporte del cristianismo. También se produce un proceso muy importante que ocurre durante la Edad Media. Durante la Edad Media se da la situación de la paulatina pérdida del poder de las monarquías absolutas en desmedro de determinados sectores de la sociedad europea, en Inglaterra, en España, que era los señores feudales. Allí había una disputa de poder entre las monarquías y el feudalismo. ¿Qué es lo que va generando? Va generando un proceso de limitaciones al poder absoluto de las monarquías, en principio en favor de los sectores sociales que representaba el feudalismo, pero que después esos derechos de los cuales se le van arrancando, o esas facultades, o ese absolutismo que va decreciendo en el poder de la monarquía, va pasando de las castas del feudalismo al conjunto de la sociedad europea, tanto en Inglaterra como en España. Entonces se va produciendo este proceso de debilitamiento de las monarquías en esto que los derechos humanos podemos vincularlo en una parte de lo que puede ser su definición como límites al poder del Estado. Evidentemente allí se produce un límite al poder de las monarquías absolutas y se da este proceso largo de alrededor de más de 400 años
que se produce en Inglaterra, por ejemplo. En principio, con la Carta Magna Inglesa del año 1215, que es algunos de los postulados de la Carta Magna Inglesa del año 1215 que ustedes van a ver que indudablemente van en la dirección de ponerle límites a la monarquía absoluta. Por ejemplo, le voy a leer algunos muy rápidamente. No se incautará tierra ni renta para el pago de deuda mientras el deudor tenga bienes muebles suficientes para pagarla, que por delitos leves su nombre será castigado solo en proporción al mismo, por delito grave también en proporción, pero no hasta privarle de su subsistencia. Ningún hombre podrá ser detenido si no es por juicio legal de sus iguales o por la ley del país. No pagar impuestos que no hubiesen votado sus representantes, entrar y salir del reino en plena libertad, con plena libertad. Ven ustedes que son derechos individuales que se van reconociendo y que hasta ese momento las monarquías absolutas de ninguna manera reconocían. Piensen ustedes, tengan en cuenta que en Inglaterra es un proceso que dura más de 400 años, a diferencia de lo que ocurrió en el caso que lo vamos a ver también ahora mismo, después de esto, en el caso de la independencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa, que no es un proceso, sino que es un suceso que ocurre en un determinado momento. En la independencia son situaciones de ruptura, el de la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, que constituyen hitos fundamentalísimos en este transcurrir de la historia de los derechos humanos. Pero volvamos al proceso inglés. Ese proceso inglés, que duró más de 400 años, fue el paulatino reconocimiento o debilitamiento, si lo vemos de la otra cara de la moneda, de la monarquía absoluta, que terminó en el esquema actual de Inglaterra, que es una monarquía parlamentaria. Está la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores, el primer ministro, y la monarquía que indudablemente no es la monarquía de aquellos años, ¿no? Es decir, el sistema de la monarquía parlamentaria va tomando forma con estos primeros pasos a partir de la Carta Magna Inglesa del año 1215. Aparece también en ese proceso esto justamente que habíamos dicho, el Parlamento. Otro elemento muy importante de este proceso inglés es en el año 1679 se sanciona el acta de habeas corpus. El funcionario, en función del acta de habeas corpus, el funcionario que recibía una orden de habeas corpus, en 3 días, habiendo detenido a una persona, en 3 días debía poner al detenido a disposición del juez. Muy importante este instituto del habeas corpus del año 1679. Y finalmente, este proceso termina con la Declaración de Derechos del año 1688, también de reconocimiento, insisto, que primero eran en favor de los señores feudales, pero que después va derramando el conjunto del pueblo inglés. Entonces, este es un proceso que se da a través de cuatro siglos o algo más aproximadamente. El otro elemento muy importante o hechos políticos muy importantes en esta configuración de la historia de los derechos humanos se da en 2 procesos de ruptura, como decía recién, y que tienen la virtud, digamos, de ser los generadores de la irrupción en los textos constitucionales de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son esos 2 procesos? El que se da en América, que es la independencia de los Estados Unidos, es decir, las independencias de las colonias de América del Norte en relación a la metrópoli inglesa. Y el otro proceso que se da en Europa, que es el de la Revolución Francesa y que pone fin al absolutismo monárquico en Francia. Son procesos muy importantes, tanto unos como otros. ¿Por qué? Porque la consecuencia jurídica y política y social de estos procesos es que aparecen en los textos constitucionales por primera vez declaración de derechos. Y esto lleva a que aquellos que tienen una mirada positivista
de los derechos humanos nos lleva a decir de que hasta antes de la Constitución de Estados Unidos y de la Constitución francesa, no había derechos, había en todo caso principios éticos, principios morales, pero que los verdaderos derechos como tales surgen justamente luego o en el marco de estos procesos que estamos hablando ahora. Independencia de los Estados Unidos, Revolución Francesa. Fíjense ustedes que en el caso de la independencia de los Estados Unidos, la primera constitución federal no tiene una declaración de derechos tal como tiene la nuestra, una parte dogmática, sino que tenía únicamente una parte orgánica. Pero luego, rápidamente, a través de enmiendas, se fueron incorporando declaraciones de derechos también en esa Constitución Federal, ¿no? Al estilo de la nuestra. La nuestra tiene una parte dogmática donde están declarados los derechos y una parte orgánica donde está organizado el poder del Estado. La primera Constitución Federal de los Estados Unidos no tenía esa parte dogmática. ¿Pero por qué? Porque estaban ya declaraciones de derechos de las colonias. Entonces consideraron innecesario dotar a la Constitución Federal de una parte dogmática que después se corrigió por la vía de las enmiendas. Declaración, por ejemplo, de Virginia, de una de las colonias, en esta construcción de los derechos fundamentales, de los derechos individuales en aquel momento, de los derechos del hombre o de los derechos humanos. ¿Qué decía la Declaración de Virginia del 20 de junio de 1776? Primera declaración de derechos en sentido moderno es la de Virginia. ¿Qué dice? Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres. Piensen ustedes esto, libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, es decir, esto recoge el concepto del derecho natural. Esto dice la Declaración de Virginia, hay derechos inherentes al hombre, aunque todavía no estuvieran reconocidos en el texto, en los textos. Vuelvo. Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes de los cuales cuando entran en el estado de sociedad, es decir, ciertos derechos que tienen y que después viene el estado de sociedad, no pueden por ningún contrato privar o despojar a su posteridad, especialmente el goce de la vida y de la libertad. Es decir, que estos son los derechos naturales, que cuando se organiza la sociedad, de ninguna manera pueden desconocer esos derechos porque los trae el hombre por su naturaleza de tal, y que son, especialmente, dice la Declaración de Virginia, la vida y la libertad. En igual sentido, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Expresa los derechos naturales e inalienables del hombre. Es una declaración que se da en un determinado momento histórico, 1789, pero que dice el hombre como tal, ya tiene por su naturaleza, derechos naturales e inalienables. El principal aporte de la Revolución Francesa es que no conciben derechos únicamente para los franceses, sino que estos derechos naturales e inalienables, los franceses los conciben para el conjunto de la humanidad. Este es un aporte fundamental de la Revolución Francesa. Exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. Reconoce, por ejemplo, que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Insisto, no para los franceses, para todos. Que esos derechos naturales e imprescriptibles son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Entonces, acá es donde vemos el germen de lo que después, muchos años después, desde el punto de vista didáctico, se dieron a llamar los derechos de primera generación. ¿Qué es lo que ocurre? Los textos constitucionales que son hijos de los procesos políticos de la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, incorporan declaraciones de derechos. Dicen ambos textos de las constituciones de Estados Unidos y de Francia, estos son los derechos fundamentales de las personas. Paso muy importante en materia en la materia de esta construcción de la idea de los derechos humanos y su evolución
justamente la característica de estos derechos de ese momento histórico, que era ponerle límites al poder absoluto del Estado, lleva a que esos derechos sean los derechos individuales. ¿Eh? Básicamente los derechos individuales. Después, más adelante, vamos a ver los derechos sociales, pero básicamente en ese momento histórico los primeros derechos que aparecen son los derechos individuales y el modelo político es el de la democracia liberal. ¿Mm? Muy bien, este modelo de derechos individuales y de democracia liberal y de textos constitucionales donde se los reconoce, donde se los redacta, donde se los define, se va extendiendo, por lo menos en el mundo occidental, tanto en Europa como en América. Entonces ustedes ven, por ejemplo, nuestra Constitución Histórica del año 1853, que recoge también una declaración de derechos, donde dice, estos son los derechos, ¿no? Siguiendo la inspiración de ese modelo de derechos individuales y de democracia liberal, donde la libertad estaba en el centro de el respeto a la libertad, a la vida, lo que ustedes conocen y vimos en la clase pasada como los derechos de primera generación, que utilizando los postulados de la Revolución Francesa serían los derechos de la libertad. Muy bien. Este devenir histórico en materia de derechos humanos, tenemos entonces esta primera estación, por llamarlo de alguna manera, que son estos derechos surgidos en la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Mm? ¿Qué pasa? Paralelamente en Inglaterra se va produciendo lo que todos conocemos como un desarrollo industrial. Tiene por un lado, por supuesto, esa cara de desarrollo del capitalismo, pero como contracara el abuso en cuanto y el desconocimiento de los derechos elementales del mundo del trabajo. Y se producen esta verdadera explotación del capital en relación al trabajo. Ustedes recuerdan trabajos de niños, trabajos mujeres en condiciones en que era absolutamente inaceptable que ocurrieran, jornadas de labor de 20 horas, nocturnas, etcétera, etcétera, sin descanso, sin vacaciones. Bueno, esa explotación del capital en relación al trabajo. Entonces se va produciendo este germen de lo que después vino a agregarse a aquellos derechos que surgieron de la segunda mitad del siglo XVIII y que tienen que ver con la cuestión social. Este recorrido histórico de derechos humanos que tiene esta segunda estación, por llamarlo de alguna manera, que son los derechos sociales, fueron alimentados, entre otros, desde dos usinas que pueden aparecer de alguna manera contrapuestas, pero que vinieron ambas a darle carnadura, darle forma a lo que se conoció como los derechos sociales. Y fueron, por un lado, la doctrina social de la Iglesia a través de distintas encíclicas, Rerum Novarum, Quadragésimo Anno, Mater Magistra, Populorum Progressio, fueron incorporando esta idea de los derechos sociales. Y también contribuyeron a este concepto las doctrinas tanto socialistas como comunistas. Todo esto hizo que así como en la primera etapa aparecieran en los textos constitucionales los derechos que después se llamaron de primera generación, también en los textos constitucionales empezaron a aparecer estos derechos conocidos como derechos sociales, como derechos de la cuestión social, como derechos del mundo del trabajo, y que tienen que ver, si utilizamos los postulados de la Revolución Francesa, con la igualdad. Los primeros eran derechos de la libertad, estos son los derechos de la igualdad. ¿Y dónde aparecen? ¿En qué textos constitucionales aparecen por primera vez? En la Constitución de México de 1917 y en la Constitución de Alemania de 1919. Allí están por primera vez en los textos constitucionales estos derechos sociales, que no están en un plano de desigualdad con aquellos primeros individuales y que tenía como modelo la democracia liberal o el liberalismo, sino que vienen a estar en un plano de igualdad, porque recordemos lo que hemos dicho en la primera clase o en la primera unidad, que los derechos humanos están en un plano de igualdad. Vienen en todo caso estos derechos
sociales a incorporarse junto con aquellos derechos individuales. Y luego también, de la misma manera en que ocurrió con la primera oleada, por llamarlo de alguna manera, de derechos, estos derechos sociales también se van incorporando en los distintos textos constitucionales. Piensen, por ejemplo, en la Constitución argentina, los derechos individuales y que tenían que ver con la libertad aparecen en la Constitución histórica de 1853. Los derechos sociales, que tienen que ver con el mundo del trabajo, con la igualdad de oportunidades, se incorporan con la Constitución de 1949 y después con el artículo 14 bis de la reforma de la Constitución de 1957. Es decir, también irrumpen en, en las constituciones esto que se llama constitucionalismo social. Y bueno, y por último, lo que hemos visto y que analizamos, lo tenemos muy fresco, los llamados derechos de tercera generación, que también son incorporados en los textos constitucionales, por ejemplo, en el caso de la Constitución argentina con la reforma de 1994, el derecho al medio ambiente sano, usuarios y consumidores, a la paz, al desarrollo, etc. Es decir, esta es un poco un rápido raconto histórico de la evolución de derechos que algunos, insisto, ven como una primera llama muy pequeña en el año 1700 a.C. y que llegamos hasta nuestros días. Recuerden lo que ya dijimos también, que en este proceso histórico, el año 1948, o en todo caso, no el año 1948, los horrores de la Segunda Guerra Mundial, con las tremendas violaciones de los derechos humanos que trajo aparejado, hicieron que en este derrotero histórico tan largo, diera los derechos humanos un salto cualitativo y cuantitativo muy importante, a partir del año 1948, con una serie de instrumentos internacionales, algunos en el ámbito universal, otros del ámbito regional, que vienen a conformar todo este andamiaje de derechos humanos. Yo ahora les voy a dar, para que ustedes, si quieren tomar nota, y después lo ven más desarrollado en cuanto al texto, al contenido, toda una normativa de derechos humanos que apareció desde el año 1948 en adelante y que forman parte, obviamente, de este proceso que acabamos de analizar. Por un lado está, en primer lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el marco de la ONU. Recuerden que unos días antes, un mes y pico antes, había estado la Declaración Americana de Derechos Humanos. Después de la Declaración Universal, aparecen una serie de declaraciones, convenciones, pactos, acuerdos, algunos del ámbito universal, otros del ámbito regional, por ejemplo, en nuestra América, y otras convenciones específicas que tienen en cuenta a determinadas personas o determinadas situaciones en las que se encuentran las personas y que vienen a configurar todo este andamiaje de derechos humanos. Entonces, tenemos la Declaración Universal del año 1948. Después aparecen convenciones generales, universales, en el ámbito de la ONU. Y acá tenemos dos pactos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué tenemos dos pactos, siendo que podríamos haber tenido uno, que fuera Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales? Porque estos pactos aparecieron en la época de la Guerra Fría, donde existía el enfrentamiento entre el capitalismo liderado por Estados Unidos y el socialismo o comunismo liderado por la Unión Soviética. Y bueno, entonces unos ponían el acento en las libertades y en otros ponían el acento en la igualdad. Y por eso es que un poco, digamos, del bloque liderado por los Estados Unidos aparece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y del bloque liderado por la Unión Soviética el
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero ambos son pactos internacionales de derechos humanos en la órbita universal. Después tenemos aquellos pactos regionales en Europa, en África, en América, que no son diferentes en cuanto a la definición y el contenido de los derechos humanos de lo que son los tratados universales o la Declaración Universal, sino que simplemente por cuestiones operativas se circunscriben geográficamente, por ejemplo, en el caso del Pacto de San José, Costa Rica, a América. Entonces tenemos la Convención Europea de Derechos Humanos con sus protocolos, la Carta Social Europea, la Convención Americana y también en el ámbito del continente africano. Y después hay convenciones específicas que tienden a condenar ciertas violaciones y a garantizar ciertos derechos humanos particulares. O sea, en los anteriores hablábamos de concepciones más generales. Acá más particulares. ¿Por qué? Porque son convenciones específicas. ¿Que tienen que ver con qué? Cuando decimos condenan ciertas violaciones, con el genocidio, crímenes de guerra, esclavitud, trata de personas, trabajo forzado, tortura, desapariciones, asilo, vida privada, seguridad social. Es decir, son específicas cuando se dan determinadas situaciones. También que tienen que ver con la dignidad humana, obviamente, o tienen que ver básicamente con la dignidad humana, pero circunscriptas. Después, protección por categorías. Algunas categorías de seres humanos. ¿Cuáles? Por ejemplo, los derechos fundamentales, esenciales, ¿de quiénes? ¿De qué categorías? Refugiados, apátridas, migrantes, minorías, pueblos originarios, trabajadores, mujeres, niños, combatientes, prisioneros. Y finalmente, las convenciones relativas a las discriminaciones, racial, fundadas en el sexo, empleo, profesión. Es decir, que todo esto que se ha venido construyendo en materia de derechos humanos y que nosotros hemos hecho una rápida mirada histórica. Tenemos también en el programa las organizaciones no gubernamentales, distintos tipos, su papel histórico e institucional. Ustedes saben que en materia de derechos humanos tenemos, desde el punto de vista de la defensa de nuestros derechos como personas, a quién recurrir o quiénes quienes trabajan y quienes tienen injerencia en materia de resguardo de los derechos humanos y de la promoción. En primer lugar, el Sistema Nacional de Protección, que es, entre otras cosas, nuestro Poder Judicial, el Poder Judicial de cualquier país, que también, además de eso, hay muchas instancias en los ejecutivos, nacional, provincial y municipal, de agencias estatales que tienen por objeto la defensa de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, la Comisión por la Memoria, etc. ¿No? Es decir, instancias a quienes recurrir en defensa de los derechos humanos. También están las organizaciones supranacionales, como lo vamos a ver cuando veamos en el próximo tema, que es la protección internacional, en el marco de la ONU y en el marco de la OEA. Allí tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero también existen organizaciones no gubernamentales, organizaciones que están fuera de la esfera del Estado y fuera de la esfera de estas organizaciones supranacionales, que son, por ejemplo, Amnistía Internacional, que son, por ejemplo, en el plano local, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, los distintos organismos de defensa de los derechos humanos, las madres, abuelas, etcétera, que han jugado y juegan un rol muy importante. Muy importante. Por ejemplo,
Human Rights. En el año 1961, por hacer un poquito de historia, un abogado británico, Peter Benenson, se indignó cuando se enteró que dos jóvenes que habían brindado por la libertad en Portugal, que había una dictadura, habían sido detenidos. Es decir, y él los llamó los presos de conciencia. Se solidarizó y repudió que esos jóvenes hubieran sido detenidos por sus ideas, en definitiva, por haber brindado por la libertad, y publicó en un diario inglés esta manifestación donde denunciaba y repudiaba esta situación e invitó a que adhirieran a su declaración. Y así se fueron sumando distintas adhesiones al postulado de este abogado británico, y ese fue el germen, fue lo que dio el nacimiento a esta organización tan importante de defensa de los derechos humanos, que son estas organizaciones no gubernamentales que nosotros decimos que es Amnistía Internacional. Esa fue la semilla que dio origen a esta organización tan conocida como Amnistía Internacional, que a través del tiempo fue teniendo un principio de actuación que después se fue incorporando con otras cuestiones. Al principio, Amnistía Internacional trabajaba y sigue trabajando por, digamos, trabajar y luchar contra la pena de muerte y tortura, la liberación de los presos de conciencia, como fue su origen, y defender la libertad de expresión, contra la discriminación, contra los abusos a mujeres, niñas, derechos humanos de personas que viven en conflictos armados, contra la impunidad, refugiados, desplazados, etc. Y con posterioridad incorporó la lucha por la dignidad en un sentido más amplio, a partir de la defensa también de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, entre las organizaciones no gubernamentales muy importantes de defensa de los derechos humanos, tenemos a Amnistía Internacional. En el ámbito local, muchas de las que yo les mencioné, durante la dictadura militar cumplió un rol muy importante la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que contribuyó en gran medida a aportar testimonios a la CONADEP. La CONADEP fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que presidida por Ernesto Sábato, realizó un informe que fue uno de los elementos centrales que llevó a la condena de los máximos responsables del terrorismo de Estado en el juicio, que ustedes conocen como el juicio de las juntas, y el libro Nunca Más. Bueno, allí es un aporte muy importante en cuanto a aportar testimonios. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que fue una organización plural, donde había distintas opiniones políticas y personas que venían de un amplio espectro de la sociedad que la conformaban y que, insisto, jugó un papel muy importante. No fueron los únicos, pero jugaron un papel muy importante durante la época de la dictadura. Y después, como les decía, el CELS, la Comisión por la Memoria, abuelas, madres, etcétera, que han contribuido y que contribuyen a la lucha por la vigencia de los derechos humanos a lo largo de todo este tiempo. Esto es entonces este tema que ustedes ven en el programa aquí, que son las organizaciones no gubernamentales y su papel histórico. Y vamos no sé si terminaremos hoy o no, con otro punto del programa, que es los sistemas internacionales de protección, sistema universal, sistemas regionales, características, órganos, etcétera, etcétera. Nosotros, digamos, el disparador un poco que yo siempre utilizo para hablar o para iniciar este tema de la protección internacional es el de la pregunta de que por qué, si existe un órgano nacional de protección de los derechos humanos, los órganos nacionales propios de cada país, y que es, si bien no el único hoy por hoy, porque ya les digo, podemos ir al defensor del pueblo, podemos ir a
sé, a la Secretaría de Derechos Humanos o a la Agencia de Derechos Humanos de la municipalidad, de los gobiernos de provincia, de la nación, pero el órgano fundamental de defensa de nuestros derechos fundamentales es el Poder Judicial, ¿no? Entonces, si existe ese ámbito nacional de defensa de los derechos humanos, ¿por qué? Porque estamos hablando acá de los sistemas internacionales de protección. ¿Qué es lo que llevó a la necesidad de la estructuración de sistemas internacionales de defensa de los derechos humanos si es que tenemos los propios nacionales? Ocurrió porque en distintas oportunidades de la historia fueron los propios estados los que vulneraron, desconocieron los derechos humanos de las personas que habitaban su territorio. Piensen, si no, por ejemplo, en las atrocidades de la Alemania nazi en relación a los habitantes de los territorios que ellos dominaban, ocupaban y de la propia Alemania, ¿m? Con distintos sectores de la población que fueron vulnerados de manera atroz sus derechos por el propio Estado. Entonces, piensen, por ejemplo, también en la dictadura militar argentina. Era el propio Estado quien violaba los derechos humanos en lo que se conoció en el periodo del 76 al 83 como el terrorismo de Estado. Entonces, cuando ocurren estas violaciones de los propios Estados, aparece la necesidad de estructurar organismos de protección supranacionales, que estén por encima de los estados, que sean capaces de recepcionar las denuncias de las personas que, después vamos a ver cómo, de qué manera, entienden que sus derechos fundamentales han sido vulnerados, y la capacidad de poder sancionar a esos estados que han violado los derechos de las personas que habitan en su territorio. Entonces, esto es lo que dio origen a esto que estamos viendo, que vamos a ver, o que empezamos a ver, que es la protección internacional de los derechos humanos. La Argentina forma parte de dos sistemas de protección. El sistema de protección universal en el marco de la ONU y el sistema de protección americano en el marco de la OEA. Como habíamos dicho en su momento, en función de esto, los países van asumiendo determinadas obligaciones en el marco internacional, la firma de tratados, de convenciones, de pactos que se llaman, hay una forma de mencionarlo, que son instrumentos de derechos humanos, para no decir todos tratados, porque no son todos tratados, son instrumentos de derechos humanos. La Argentina va, y otros países, van asumiendo determinadas obligaciones en este sentido, y eso es lo que reitero, que ya lo dije, la incorporación a este concepto, a este nuevo concepto del derecho internacional público en materia de derechos humanos, es que durante digamos, la vigencia o cuando se conocía únicamente el derecho internacional público clásico, tradicional, que era de que cuando un Estado firmaba una convención, un tratado con otros Estados, eran obligaciones entre Estados. Los instrumentos internacionales de derechos humanos que firman los estados son obligaciones no para un estado con otro, sino para los habitantes de cada uno de esos estados. Son muy importantes en materia de derechos humanos. Un sistema de protección o una norma que tiene que ver con la protección de los derechos humanos, como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, tiene tres elementos. Un elemento normativo, que son los derechos. Ustedes leen el Pacto de San José de Costa Rica y van a ver los distintos derechos que allí están definidos, explicitados, el alcance de esos derechos. Un segundo elemento, que es el elemento orgánico. ¿Cuáles son los órganos que nosotros encontramos en el Pacto de San José de Costa Rica? Uno preexistente al pacto, que era la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el otro que nace conjuntamente con el pacto, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, este elemento orgánico, ante quien hacemos valer un reclamo de derecho desconocido. Es decir, esos mismos derechos que están en
en el pacto que han sido desconocidos, vulnerados, por ejemplo, por una autoridad nacional. ¿Ante quién los hemos, y después vamos a ver de qué manera, ante quién lo reclamamos? Ante estos órganos, entonces, ante este elemento orgánico. ¿Cuáles son los órganos? Reitero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el tercer elemento es un elemento procedimental. Nosotros no podemos ir de cualquier manera a reclamar a la comisión y después veremos, con otro profesor van a ver cómo se llega a la corte y demás. Hay un procedimiento, determinada manera de proceder, como cualquier procedimiento que hay, ustedes lo van a ver cuando inician un juicio, no se inicia de cualquier manera un juicio, y las etapas del juicio es de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Civil de la Provincia de Buenos Aires. Entonces es un procedimiento, de manera que un elemento normativo, un elemento orgánico y un elemento procedimental. Muy bien. También este sistema interamericano, como sistema internacional de protección, tiene la característica de la subsidiariedad. ¿Qué significa la subsidiariedad? Significa que cualquiera de nosotros que ha visto violado un derecho reconocido en el Pacto de San José de Costa Rica no puede ir de una a reclamar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque es subsidiario. ¿Qué significa que sea subsidiario? Que primero debemos agotar la instancia interna. Debemos hacer todo el recorrido en nuestro sistema nacional de protección, este recorrido judicial, cuyo órgano máximo es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y luego, si entendemos que ese derecho no ha sido reconocido, allí podremos ir a recurrir a la instancia internacional de protección, salvo excepciones que también la van a ver con otro docente en el caso de denegación o de retardo de justicia. Pero si no, en condiciones normales, el procedimiento es ese. Por eso es un sistema subsidiario. Subsidiariamente recurrimos a este sistema internacional, después de haber agotado la vía interna, el sistema nacional de protección. La otra característica, además de la subsidiariedad, es la progresividad. El catálogo de derechos humanos son pisos que se van estableciendo de derechos humanos, de los cuales son progresivos porque se pueden mejorar esos pisos. Lo que no se pueden perforar para abajo, no se puede retroceder. Por eso es progresivo. Lo que hoy es un piso de derechos humanos, en un tratado internacional, cualquier país lo puede mejorar con su normativa interna. Lo que no puede es retroceder, pero sí ir avanzando progresivamente. Y el otro elemento es la dualidad del sistema. ¿Qué significa? Que hay algunos países que han tenido un compromiso mayor en materia de derechos humanos que otros dentro del sistema interamericano. Están los países que son parte, que han firmado la Convención Americana de Derechos Humanos y otros que no. Entonces, aquellos que no han firmado y ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, su responsabilidad fenece o termina con la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Argentina, con la democracia recuperada, asumió un compromiso mayor en materia de defensa de los derechos humanos y de reconocimiento de los organismos internacionales. La Argentina ratificó el Pacto de San José de Costa Rica en el año 1984 y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera que nosotros asumimos como país el compromiso mayor que se puede asumir en materia de derechos humanos a partir del año 1984 con la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica, y por lo tanto la Argentina reconoce tanto la injerencia en materia de derechos humanos en este marco de la protección internacional de la Comisión Internacional como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo les traigo siempre que toco este tema un
una breve síntesis de cómo operó en la Argentina este tema de la protección internacional. Lo traigo porque no es ni la primera vez que intervino, ni la última, y esto se hace permanentemente en todo el sistema interamericano. Es decir, ¿en qué consiste? La presencia in situ de funcionarios internacionales a los efectos de ver si en un determinado país, cómo está la situación de los derechos humanos, si hay denuncias, no hay denuncias, si hay violaciones, cuál es la magnitud de las violaciones. Eso genera informes después, y después el país obviamente tiene consecuencias en la medida en que haya violado derechos fundamentales. Pero lo que yo les traigo acá no es un tema menor para nuestra historia reciente, y es la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en plena dictadura militar, en el año 1979. En ese momento, miles de personas concurrieron a los lugares donde se constituyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y puso en conocimiento de lo que ya se sabía, pero que tomó conocimiento directo la Comisión, que es las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar, fundamentalmente miles y miles de personas desaparecidos, torturados, etcétera, etcétera, algo que todos ustedes conocen. La Comisión Interamericana produjo un informe de los testimonios que había recogido. Yo tengo acá una síntesis de ese informe y que es un ejemplo concreto de protección o de cómo funciona este tema de la protección internacional que hemos hablado teóricamente hasta ahora. Yo les voy a leer brevemente y a detenerme en algún comentario en lo que fue la síntesis del informe de la Comisión Interamericana que se constituyó en la Argentina en plena dictadura militar. Este informe está fechado el 14 de diciembre de 1979. Y dice así: conclusiones. A la luz de los antecedentes y consideraciones expuestos en el presente informe, la Comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el periodo a que se contrae este informe, 1975-1979, reparen ustedes que el informe, producto de testimonios que recibe la Comisión, no lo circunscribe del 24 de marzo del 76 en adelante, sino que dice 1975 al momento ese que es 1979. Dice que durante ese periodo se han cometido en la Argentina numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos reconocidas en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Y a continuación dice cuáles son esos derechos que han sido violados. 1. Derecho a la vida. En razón de que personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del gobierno han dado muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención. Preocupa especialmente a la Comisión la situación de miles de detenidos desaparecidos, que por las razones expuestas en el informe se puede presumir fundadamente que han muerto. Es decir, ¿qué es lo que qué testimonios recibían los funcionarios de la Comisión Interamericana que se constituyó en Buenos Aires? Cantidad de personas familiares, padre, madre, hermano, hijo, etcétera, que decían, no sé, en el caso de un hijo, vino una patota a las 3 de la mañana encapuchado, se llevó a mi hijo y yo no supe absolutamente más nada. Y el día de hoy que no sé qué pasa, qué pasó, miles de desaparecidos, y esto se recoge en el derecho a la vida, que dice la Comisión que ha sido vulnerado en la Argentina. 2. Derecho a la libertad personal. Al haberse detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a numerosas personas en forma indiscriminada y sin criterio de razonabilidad. Y al haberse prolongado sine die el arresto de estas personas, lo que constituye una verdadera pena. Esta sanción se ha visto agravada al restringirse y limitarse severamente el derecho de opción, que es el de irse del país, previsto en el artículo 23 de la Constitución, desvirtuando la verdadera finalidad de este derecho. Igualmente, la prolongada permanencia de los asilados
configura un atentado a su libertad personal, lo que constituye también una verdadera pena. Es decir, ¿qué es esto de poner a disposición del Poder Ejecutivo? Sin ningún criterio de razonabilidad, detenían personas, algunos no aparecían en ningún lado y pasaron a engrosar la categoría de desaparecidos, y otros estaban a disposición del Poder Ejecutivo sin ningún criterio de razonabilidad y por un tiempo que podía ser cualquier tiempo, sine die. Y esto en la práctica constituía algo igual a una persona que tiene un juicio y que es condenado a 3, 4, 5 años de una pena. Bueno, ahí sí hay un juicio. Acá pasaba el tiempo, seguían a disposición del Poder Ejecutivo como si hubieran sido condenados y estaban a disposición del Poder Ejecutivo habiendo perdido este derecho a la libertad personal que dice el segundo derecho, que dice la comisión. Estaba desvirtuada la facultad para salir del país, no se la permitían a nadie, y también aquellos que se asilaban en embajadas estaban muchísimo tiempo dentro de la embajada asilados porque sabían que si ponían un pie afuera de la embajada, lo más probable es que perdieran su vida, ¿no? Entonces también este asilo funcionaba, dice la comisión, como una verdadera pena, como si hubiera sido condenado a 1, 2, 3, 4 años de prisión. Y estaban asilados porque no podían salir del asilo, porque corrían riesgo su vida. Derecho a la libertad personal. 3. El derecho a la seguridad e integridad personal mediante el empleo sistemáticos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuya práctica ha revestido características alarmantes. Todos sabemos de que los detenidos eran inmediatamente torturados, a los efectos de tratar de arrancarle de manera absolutamente inhumana e ilegal información. Cuarto, el derecho de justicia y proceso regular. En razón de las limitaciones que encuentra el Poder Judicial para el ejercicio de sus funciones, de la falta de debidas garantías en los procesos ante los tribunales militares, habían tribunales militares donde hacían una falsamente tenían la característica de un juicio. Piensen ustedes qué garantías podían tener los detenidos en esos tribunales militares, ¿no? Hacían la parodia de un juicio. De la falta de debidas garantías en los procesos de los tribunales militares y de la ineficacia que en la práctica y en general ha demostrado tener en Argentina el recurso de habeas corpus. Se presentaban habeas corpus donde el familiar iba y presentaba un recurso de habeas corpus porque decía que, no sé, en horas de la noche del día anterior o de la noche anterior había sido secuestrado, llevado por la fuerza, no sé, el hijo. Presentaba un recurso de habeas corpus. El juez pedía informes a las fuerzas de seguridad que podrían haber llevado adelante la detención. Las fuerzas de seguridad decían, no, acá nosotros no hemos detenido a nadie. Claro que lo habían detenido, pero estaban detenidos de manera ilegal y metidos en pozos, en todos estos centros clandestinos de detención. Entonces el habeas corpus aparecía como que informaron que no había nadie detenido. Por eso dice la comisión, ha demostrado tener de la ineficacia que en la práctica ha tenido el habeas corpus. Todo lo cual se ve agravado por las serias dificultades que encuentran para ejercer su ministerio los abogados defensores de los detenidos por razones de seguridad u orden público, algunos de los cuales han muerto, desaparecido o se encuentran encarcelados por haberse encargado de tales defensas, es decir, por el hecho de ejercer la profesión, ¿no? Viene un cliente donde le plantea el tema y le dice, bueno, tenemos que presentar un recurso de habeas corpus para ver dónde está, qué pasó con la persona detenida. Bueno, por el solo hecho de patrocinar un recurso de habeas corpus corría riesgo su vida y algunos abogados fueron desaparecidos por esas circunstancias. Con respecto a otros derechos establecidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Comisión señala que si bien su falta de observancia no ha revestido la gravedad de los anteriores, las limitaciones a que se encuentran sujetos afectan también la plena vigencia de los derechos humanos en la República Argentina. En relación a estos derechos, la Comisión observa lo siguiente: que el ejercicio pleno de la libertad de opinión, expresión e información se ha visto limitado en diferentes formas por la vigencia de ordenamientos legales de excepción que han contribuido a crear incluso un clima de incertidumbre y de temor entre los responsables de los medios de comunicación. Se imaginan ustedes que
determinadas noticias vinculadas a la represión ilegal no aparecían de ninguna manera en los medios o excepcionalmente en algunos, ¿no? Que los derechos laborales se han visto afectados, y también, perdón, existía la autocensura, habría indudablemente medios o periodistas que se autocensuraban porque suponían que si decían determinada o daban a conocer determinada noticia, podía correr riesgo su vida, ¿no? Esto es lo que dice la Comisión, que el ejercicio pleno de la libertad de opinión, expresión e información se vio limitado. Que los derechos laborales se han visto afectados por las normas dictadas al efecto y por la aplicación de las mismas, situación que ha incidido particularmente en el derecho de asociación sindical debido a actos de intervención militar y a la promulgación de estatutos legales que vulneran derechos de la clase trabajadora. Los sindicatos eran intervenidos, se separaba a la dirigencia sindical que había sido elegido por la voluntad de los trabajadores. Muchos dirigentes sindicales permanecen aún al día de hoy desaparecidos y las Fuerzas Armadas ocupaban los cargos de dirección del sindicato y naturalmente también se desconocían los convenios colectivos de trabajo y demás normas de protección de los derechos de los trabajadores. Que los derechos políticos se encuentran suspendidos, estaba absolutamente prohibida la actividad de los partidos políticos. Hoy a lo que a ustedes les parece absolutamente normal, y más en épocas de elecciones, que hay distintos partidos, candidatos, debates, boletas, afiches, propaganda en televisión, etcétera, etcétera. Todo eso estaba absolutamente prohibido. Que en general no existen limitaciones a la libertad religiosa y de cultos, aunque la Comisión sí pudo comprobar que los testigos de Jehová tienen graves restricciones para el ejercicio de sus actividades religiosas y que, si bien no existe una política oficial antisemita, en la práctica, en ciertos casos, ha habido un trato discriminatorio en contra de algunos judíos. Asimismo, la Comisión considera que las entidades de defensa de los derechos humanos, como vimos recién, las vimos recién, han encontrado y encuentran injustificados obstáculos para el cumplimiento de la labor que han venido desarrollando. Esto es entonces, bueno, dice finalmente, la Comisión observa que con posterioridad a su visita a la República Argentina en el mes de septiembre del 79, han disminuido las violaciones de los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personal y el derecho de justicia y proceso regular, y que particularmente desde el mes de octubre de ese año no ha registrado denuncias por nuevas desapariciones de personas. Finalmente, debo decirle como dato de la realidad de aquel momento, en el año 1979, cuando se constituyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Argentina, y particularmente en algunos lugares del interior, pero fundamentalmente en Buenos Aires, para recibir las denuncias de las graves violaciones que estaban ocurriendo en el país, se jugaba el Mundial Juvenil en Japón, y había un periodista deportivo muy famoso en la época. La gente salía a festejar los triunfos, qué sé yo, de Argentina en el Mundial Juvenil, instaba a que pasaran por donde estaba la comisión para que vieran, entre comillas, que la Argentina era un pueblo que festejaba y que estaba feliz y qué sé yo, cuando en realidad lo que estaban ocurriendo eran tremendas violaciones a los derechos humanos como nosotros conocemos de esa época, y que incluso al día de hoy están transitando los tribunales muchos de los responsables de ese periodo. Yo les traje esto para que ustedes vean cómo este sistema internacional de protección muchas veces actúa en la práctica, es decir, constituirse en un país a los efectos de ver si efectivamente ocurren violaciones a los derechos humanos y cuál es la magnitud, a los efectos de producir informes que después tienen una gran repercusión en el orden internacional y que obviamente condicionan el accionar de aquellos gobiernos que violan los derechos humanos de las personas que habitan sus territorios. Muy bien, con esto creo que terminamos la unidad 2 y me van a quedar 2 clases para ver una parte de la 4 y una parte de la 5. Vamos a ver
el artículo 36 de la Constitución Nacional y después vamos a ver el artículo 75, inciso 22, de la jerarquía constitucional de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Nos vemos el lunes, porque esta semana yo cambié, ayer lo tuvieron al doctor Martínez. ¿No? ¿No tuvo No Martínez tuvimos ayer? clase ayer. Ah, ¿no? Sí, profesor. Inconveniente. ¿Qué pasó? Tuvo un problema. No escuché. No tuvieron. Bueno, Tuvo un inconveniente. Dio la clase, nos pasaron por WhatsApp. conmigo volvemos al lunes. Hoy es martes, pero excepcionalmente esta semana es martes. El lunes que viene volvemos, a las 3 de la tarde. Bueno, hasta la semana que viene. Ah, No, hasta luego. Muy bien. Gracias.